Muy buenos días con todas y todos. Este es un nuevo miércoles, nuevo episodio de nuestro podcast Women See Hoy. Y en esta oportunidad, como siempre, pero especialmente contenta, porque vamos a abordar mucho la perspectiva de las mujeres que nos encanta pensar en otras mujeres. Mujeres que tenemos una historia de vida que nos ha llevado a una clara idea de dónde está nuestro sentido de propósito. Y por eso me siento muy contenta de estar en esta oportunidad con Sandra Buendía. Sandra la conozco por Women CEO, pero también, como muchas más que han estado en la organización, recomendada por otras personas que dicen, ¿sabes qué? Sandra tiene que estar aquí. Y en efecto, en realidad lo que hemos transitado juntas, acompañando a otras mujeres en su desarrollo, escuchándolas, ¿no? Con tantas iniciativas que hacemos en la organización, hacen que Sandra sea una persona no solamente de lo más cercana y confiable de nosotros, sino sobre todo de alguien que sabes que lo hace porque cree en ello. Y eso es especialmente valorado. Por tanto, gracias por estar en esta oportunidad conmigo. Te doy el uso de la palabra, Sandra, para que puedas saludar a todos los que nos escuchan y luego ya entro a leer tu short bio y hacer las preguntas de rigor. Bueno, primero, Ceci, es un placer de verdad estar contigo. Siempre disfruto mucho nuestras conversaciones y De acuerdo, sobre todo también. participar de este podcast, ¿no? En el que estuve yo pues involucrada desde el inicio de la gestación. Entonces me siento súper feliz porque han pasado por este micro mujeres espectaculares, líderes que inspiran a tantas mujeres y que es un foro en realidad de motivación, de aprendizaje para tantas mujeres y hombres que ahora forman parte de Women CEO. Así que nada, felicísima de estar contigo aquí. Y yo doblemente feliz porque esta era una situación que le habíamos buscado ya hace un tiempo, siempre que tus viajes y salidas, que ha sido realmente un año muy activo y totalmente comprensible. Nosotros no hemos querido tampoco ir contra esa línea, pero necesitábamos conversar porque en efecto, Sandra al interior de la organización nos ha acompañado buen tiempo con nuestro comité de comunicaciones. Pero había un mecanismo de comunicación externa que era necesario y era precisamente el buscar los podcasts. Y recuerdo cuánto hemos conversado, cómo llevarlo a cabo, qué enfoque. Y yo tengo que decir que buena parte de este enfoque de historia de vida, valores, pues es la idea de Sandra. Así es que yo desde aquí muchísimas gracias por eso, porque ya ves, es la realidad. Ya estamos, no sé, más de 40 capítulos que estamos en esta línea y verdaderamente feliz de que podamos ahora conversar juntas. Sandra es coach ejecutiva y de las mejores, hay que decirlo. Yo de verdad que conversar un rato con Sandra te lleva a identificar mucho de aquello que a veces tratas de identificar. Y de hecho ella es mentora de liderazgo, consultora organizacional especializada en liderazgo de alto impacto. Tiene más de 25 años de experiencia, ha trabajado con CEOs, ejecutivos, empresarios, emprendedores. Y su fuerte precisamente es ayudar a potenciar su influencia, a generar resultados transformadores en equipos, organizaciones y también en la sociedad, ¿no? Durante 15 años formó parte del equipo de Microsoft, donde lideró marketing, comunicación estratégica, responsabilidad social empresarial, gestionando equipos diversos en más de 30 países en Latinoamérica. O sea, tienes una perspectiva bastante ampliada de lo que es la diversidad, ¿no? Y la inclusión. También ha impulsado iniciativas estratégicas en empresas globales, startups y organizaciones sin fines de lucro. En los últimos 8 años ha acompañado a más de 1,000 personas y cientos de mujeres líderes a fortalecer su presencia y liderar con confianza, claridad e impacto. Es coach certificada de ACC por International Coaching Federation, consultora certificada por Wiley en The Five Behaviors de Patrick Lencioni y en Everything DISC, ¿no? Es coach y mentor ejecutiva para la empresa mexicana Irradiate More. Además es miembro líder en Women CEO, directora de programas de desarrollo en la Fundación OLI, mentora en la Asociación de Emprendedores de Perú, ACEP. Es certificada en el programa de Mujeres en Liderazgo como Agentes del Cambio del MIT. De más decirles de que tiene un enfoque totalmente dado en la equidad de género, cómo acortar las brechas y sobre todo cómo ayudar a esa mirada de las mujeres desde la autonomía y el empoderamiento, ¿no?
Su enfoque es como coaching ontológico organizacional, liderazgo generativo y bueno, más allá de toda la experiencia y sobre todo del talento que tienes, Sandra, para acompañarnos, ¿no?, en distintos procesos. Yo te hago la pregunta de rigor, ¿no? Con toda esta trayectoria empresarial, desde el emprendimiento, desde el acompañamiento a las personas, ¿cómo te ha llevado a tener las reflexiones que hoy tienes y sobre todo a comprometerte en generar el impacto que generas en las personas? Sí, ¿cómo llegar a ser coach y mentora de líderes de alto impacto, de personas que quieren dejar huella, ¿no? Total. Y creo que ha sido un camino de exploración, de acción y de mucho aprendizaje, que tal vez comienza con una Sandra muy curiosa. Yo siempre he sido como muy, no solo curiosa, sino como cuestionadora y además medio rebelde. Medio rebelde. ¿No? Sí, medio rebelde. Entonces no me quedaba quieta. Así es. Y siempre le buscaba el porqué a las cosas y de dónde aparece, claro, nuevas formas de hacer, nuevos caminos, ¿no? Yo creo que eso que traigo desde chiquita, desde niña, ¿no? En el colegio era la típica que sí, era súper buena alumna, pero además quería participar en las actuaciones y quería ser deportista y quería, ¿no? Buscando siempre más explorar. Y además yo creo que o sea, eso se complementa con un legado que yo siento de mis papás. Mi padre es una persona que siempre ha sido muy innovadora, siempre ha buscado todo lo nuevo. Y además siempre, o sea, su amor por el aprendizaje continuo. Y mi papá tiene 84 años y está aprendiendo a desarrollar en Python. Con eso no te me digo. lo puedo creer, qué maravilla. Imagínate, ¿no? Entonces para mí eso es como... A ver, me saca de cuadro, ¿no? Totalmente. Me saca de cuadro porque es un ejemplo increíble, maravilloso. Sí. Y mi mamá súper fuerte, inteligentísima, recontraenfocada a los números y siempre buscando la excelencia. Yo soy la segunda de 4 hermanas mujeres, Ceci, y un hombre que es el último. ¿Okay? Mira tú. Entonces, como segunda, tenía que romper ¿no? algunas maneras de funcionar en la casa, ¿no? Claro y ser también bien rebelde. Y creo que esa rebeldía y esa curiosidad me llevaron a... Yo era la defensora de las causas imposibles también. Entonces pensaban que iba a estudiar Derecho, pero en realidad poco esa rebeldía creo que me llevó a pensar más en los negocios y estudié Administración de Empresas y Contabilidad, las 2 carreras en la Pacífico, en la Universidad Pacífico, ¿ya? Como que orientarme más a los negocios. ¿Por qué? Porque yo veía que me podía dar como esta amplitud de poder desempeñarme donde yo quería. Y yo no sé si tú te acuerdas cuando nos hacían de chicas este test psicológico de escribe o dibuja una persona, ¿no? Total, que luego ya aprendías que tenías que hacerla con piso, ¿no? Con piso, ¿no? Ya. Con paraguas. Yo, desde que tengo uso de razón, Ceci, dibujaba a una mujer, pero no cualquier mujer, era yo. No me dibujaba a mí con sastre de falda, con tacos, con una cartera en un brazo, en un hombro, y con un maletín ejecutivo en el otro. ¿Qué me dices? Para mí, te juro, para mí mi visión de profesional era la Sandra ejecutiva, ¿me entiendes? Era como mi propósito y mi visión en la vida. Qué y yo no sabía cómo iba a llegar ni qué es lo que iba a hacer en el camino, ¿no? Pero sentía en algún momento que el tema de los negocios me podría llevar ahí. Luego, cuando termino la universidad, empiezo a practicar practiqué en diversas empresas, ¿no? Por ahí una empresa, porque viene esta exploración nuevamente, esta curiosidad, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Entonces probé en un banco, no me gustó mucho, probé en un canal de televisión, más o menos, en una empresa de energía eléctrica y así, ¿no? Y finalmente llego a Microsoft. Yo empresa donde trabajé 15 años, ¿no? Y tuve una carrera ascendente donde de verdad que fui muy feliz. Me encantaba mi trabajo, me gustaba la gente, aprendía, se me presentaban retos espectaculares donde me dejaban experimentar, donde me dejaban cometer errores, ¿no? Qué importante es el darse el permiso, para cometer errores, pero también estar en un espacio, en un entorno que te lo permita. ¿Para qué? Para ir más allá. Totalmente. ¿No? Yo comencé en el área de finanzas y luego
se me abrió la posibilidad de pasarme a marketing. ¿Ya? Y ahí fue que me enamoro del tema de las comunicaciones, porque muchas personas piensan o pensaron en algún momento que yo había estudiado comunicaciones, y no, yo luego hice especializaciones en comunicaciones y me enamoré también de las relaciones públicas. Fue como que apareció esa capacidad y el poder de conectar ideas y de conectar personas. De acuerdo. ¿No? Fue ahí donde yo descubro esta capacidad que tenía para las comunicaciones. Tenían un poder para aportar en el negocio. No eran las comunicaciones por visibilizar solamente, sino transmitir y dar visibilidad a lo que la compañía hacía, pero además de amplificar también el impacto. Así ¿no? es. Porque tú comienzas a establecer y darle valor a las relaciones positivas, constructivas y a la generación de alianzas estratégicas también. De acuerdo. ¿No? El impacto creo que siempre ha sido un componente importante en todo lo que hago. ¿Ya? Porque al buscar como que ese desafío, ese cuestionamiento, es como que profundizas, ¿no? En no solo de dónde, sino hacia dónde va lo que haces. Así es. ¿No? Entonces, bueno, estoy como en la mitad de la historia para llegar a te voy a ser coach, ¿no? Pero de eso se trata, buenísimo. ¿Qué pasa? Pues tengo una larga carrera, tengo la posibilidad de ir creciendo en esta compañía, y dentro de lo que a mí me encantaba, a partir del segundo o tercer año me pasé a marketing y descubrí las comunicaciones estratégicas como algo como otro mundo. Con las ideas y los resultados. Espectacular, maravilloso, ¿no? Entonces, tenía un rol local, luego un rol regional andino, luego un rol, ¿no? Donde llegué a tener responsabilidad por más de 30 países en Latinoamérica, ¿no? Y no solo veía cómo podíamos agregar valor en equipo, sino además también tuve el reto de más de una vez de tener que proteger y salvaguardar la imagen y la reputación de la compañía. Mira, ¿no? Esencial. En diferentes ámbitos. Así es. Y entonces ahí me di cuenta que no solamente tenía esa capacidad de conectar conectar con los resultados y con el desempeño, con el negocio, sino además de ver como un big picture, el panorama completo, donde comenzar a ver riesgos, mirar qué es lo que podíamos hacer más, dónde más podíamos entrar. ¿No? Cuidando a su vez las líneas maestras de la organización. Totalmente. ¿No? Y que sea pues esa mirada de reputación mantenida en el tiempo y coherente con los actos. Totalmente. Tú has dicho coherencia. La coherencia es tan importante. Fundamental. Mirar desde arriba, desde el alto liderazgo, cómo va bajando, ¿no? Cómo va bajando a toda la organización. Y ahí tiene que haber claridad, transparencia, tiene que haber una dirección clara, un propósito, una visión que tú puedas, un propósito y una visión que tú puedas hacer común. Sí, pero fundamentalmente tienes que tener líderes que te inspiren y que los veas imitables, porque las personas no van a hacer algo porque ya este es tu indicador de gestión y en función a esto hay el bono. Ok, puede ser, lo harán, ¿no? Pero no creen en eso. Totalmente. Pero cuando tú ves a un líder que con lo que predica actúa y lo ves tan natural y ves que se preocupa cuando no estás en esa línea, dices, uy, yo no quiero estar en contra de esa línea. Entonces, realmente allí incorporas esa mirada estratégica, ese probablemente es como le llaman ahora sentido de propósito como mensaje de valor compartido de la organización hacia afuera y hacia adentro. Y esos valores sólidos se hacen en la práctica, ¿no? Se hacen real, porque no creo que basta con solamente decirlo. Tu liderazgo allí ha sido fundamental, Sandra. Tú has hablado tú has dicho coherencia, dos palabras bien importantes, coherencia y autenticidad, Ceci. Y la autenticidad no aflora si tú no te conoces. De acuerdo. ¿Okay? Y la coherencia viene también de la autenticidad y del autoconocimiento. Así es. De saber cuáles son tus valores, dónde
hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y yo creo que el liderazgo, cuando tú hablabas de liderazgo, este liderazgo que inspira, ¿no? Es un liderazgo que da el ejemplo. Así es, y tú no puedes dar el ejemplo si no eres auténtico, coherente. Y crees en eso. Se nota. Así es. O das el ejemplo. Bueno, sí puedes dar un ejemplo negativo también, ¿no? O sea, obviamente, todos creo que hemos tenido personas que vemos y que nos enseñan lo que hay que hacer y también lo que no deberíamos se tiene hacer. Que hacer. ¿No es cierto? Entonces, es importantísimo. El alto liderazgo tiene que dar el ejemplo. Y enseñar, yo creo que ahora cada vez se da más importancia a el enseñar a las personas a pensar, no el solamente dirigir y decir qué es lo que tienen que hacer, sino las personas tienen que ser desafiadas a ir más allá de lo que pueden. Me encanta. Y eso implica un liderazgo humano, que entienda al ser humano, respetuoso, transparente, claro, empático, ¿no? Entender que las organizaciones están hechas, conformadas por seres humanos. Total. Y a veces hay líderes que lo olvidan, o dueños de negocios, fundadores que se olvidan que sus organizaciones están formadas por seres humanos. Y ese es un buen mensaje que dar, ¿no? Porque mucha gente cree de que su liderazgo parte de su posición. Y en realidad eso no es, ¿no? Los tiempos también en eso creo que han cambiado y es extraordinario. Bueno, es excelente. A mí me encanta ver que estos temas sean más comunes y que ya no es solo la mirada del gran jefe, ¿no? Que grita o ronca mejor, ¿no? Y que por eso hay que obedecerlo. Oigan, o sea, una empresa puede poner en riesgo su reputación si esos valores en realidad no son verdaderamente sólidos. Y nadie cautela los valores y la imagen de una empresa cuando te sientes maltratado. O sea, la verdad, podrás cuidar, en fin, cumplir tu trabajo, pero ¿cuándo se siente que hay ese tipo de organizaciones donde hay una cultura, en donde todo es uniforme? Porque todos lo viven y lo aceptan y porque hay personas que tienen los cargos, pero tienen el liderazgo, fundamentalmente, un liderazgo constructivo, positivo desde la influencia, ¿no? Sí, todo ese liderazgo que profesa Women CEO y que lo vive además y que lo acciona, y por eso yo tengo, bueno, yo te lo he dicho más de una vez, sí tengo una admiración muy especial por ti, porque no solamente veo un propósito, sino veo la concreción, la materialización con acciones, con resultados. Y creo que eso es indispensable en un líder, el concretar propósito, ¿no? Y tener una visión clara y poder ir hacia ello. Y luego abrirse a sentirse acompañado, porque eso es una de las cosas que nos faltan a las mujeres a veces, ¿no? Cierto. Es un desafío para las mujeres pensar que no somos perfectas, Así es. aceptar que no somos perfectas y que además no podemos, o sea, que no podemos hacerlo todo y que Wonder Woman, a veces no nos conocemos como creemos que nos conocemos. Me ha pasado más de una vez. Y ciertamente lo digo por experiencia también, Ceci. Yo también, ¿no? El otro día te cuento que estábamos en el Women's CEO Program. Y claro, nosotros pues hemos pedido, tú lo has visto, ¿no? Incorporar esto del human growth, ¿no? Y la revisión. Y a mí me gusta revisar siempre de tiempo en tiempo esta hoja que te dan, ¿no? Este cuadernillo en donde comienzas con cuál es tu sentido, cuáles son tus valores, ¿no? Y llegas a identificar cuáles son tus fortalezas, en fin, de una serie, y tienes que marcar, ¿no? Y hay una fórmula que te ponen, que si tú marcas y te identifica tus competencias, ¿no? Te sale un número de letras que significan algo, ¿no? Y verdaderamente, ¿será que lo hice rápido? Me acuerdo la primera vez, ha sido la semana pasada, ¿no? Lo hice en el momento, dije, eso no soy yo. No, hay algo que no estoy contestando realmente. Entonces comencé a revisar nuevamente. En efecto, no había variado un par de respuestas que cambió completamente el resultado del perfil, ¿no? Que arrojaba. Ya haciéndolo con total sinceridad y poniéndote a verlo bien, tomándotelo en serio, ya llegué a lo que sí, creo. Pero es que eso nos pasa. Muchas veces
creemos algo, pero a ver, ¿cuán sinceras somos? Es que no es fácil a veces ser del todo sincero, No. Es que Sandel. no es fácil, Ceci. Sí. No es fácil. ¿Sabes qué pasa? Pero hay una parte que puede ser consciente que tú no quieres aceptar intencionalmente. Por eso mismo. Pero hay una parte inconsciente también, Sí. que tú no lo ves y tal vez otros sí lo ven. Eso mismo. ¿Entiendes? Ya. Entonces, y a veces este tipo de evaluaciones, ¿no? Que hay pues una cantidad enorme de este tipo de tests, ¿no? Para ver tu estilo de liderazgo, tus fortalezas, etcétera, o sea, para autoconocerte. Y muchas veces estos tests lo que ponen es tu tendencia más cercana, o sea, más tu naturaleza, ¿ok? Pero eso no significa que nosotros no tengamos un rango amplio para estrecharnos. Buen punto, así es. Porque yo te digo, yo he sido un poco miedosa en mi vida. He sido muy elocuente con mi desafío, con mi cuestionamiento, etc. Pero a la hora de irme a ¿no? un desafío gigante, oye, a veces me he paralizado, me he bloqueado, he ido con miedo y despacito. Y es natural, pues. Absoluto. ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando subes, cuando traspasas esa barrera, estás ampliando, ya no estás ahí, ya eres otra. De acuerdo. Ya eres otra Sandra, eres otra Cecilia. Entonces, ya esa tendencia que tenías de repente a ser un poco más cauta, ya lo estás estrechando un poquito más. Eres un poquito menos cauta, un poquito más mandada, ¿no? Más valiente. Entonces, a eso es lo que yo como que apelo y a eso voy cuando trabajo. Yo trabajo el 80% con mujeres, Ceci, y también trabajo con hombres y es, oye, ir más allá. Por eso mis palabras son ampliar tu liderazgo, potenciar tu impacto. Todos tenemos la capacidad de ser líderes. Eso de que el líder nace o se hace, no. El líder, en realidad, yo creo que hay diferentes niveles de líder y diferentes tipos de líder, de liderazgo. Así es, claro. Entonces, y cada uno con su autenticidad, con su esencia, ¿no? Con tus valores, con lo que es, con tu visión de a dónde quieres llegar, etcétera, vas desempeñándote y logrando ese crecimiento en tu desempeño, en tu tomas de decisiones mucho más complejas, ¿no? La que yo era cuando era directora de comunicación en la región andina, obviamente no era cuando fui directora de Multicountries, ¿me entiendes? Y tampoco soy la que soy ahora, ¿no? Después de tantas experiencias, porque yo salgo de Microsoft por una reestructuración, ¿no? Y he tenido diversas experiencias luego, ¿no? He sido empresaria, he sido consultora independiente, he trabajado para una consultora norteamericana, he sido socia, he sido directora, o sea, he tenido muchas experiencias. Hasta que en un momento me da una crisis existencial, que creo que ese es uno de los puntos, ¿no? de quiebre, se diría, en mi carrera profesional, porque sentía que había explorado tanto, me gustaban muchas cosas, pero me di cuenta que de pronto comencé a hacerme esta pregunta de, ya, pero como, ¿para qué? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué? ¿No? Tengo todo esto espectacular, pero, ok, realmente, ¿cómo puedo enfocarme? ¿No? Y ahí es donde llega el coaching a mi vida, ¿no? Interesante. Entro a formarme como coach. Yo ya venía de una serie de experiencias ya más como de buscar mi propósito, talleres, ¿no? De sanación energética, de como mirar cómo podía yo conectar con esta parte profunda mía. Reencontrarte contigo misma. Y ya trabajaba con mujeres desde ahí, pero sentía que necesitaba más herramientas. Yo había hecho mentoring en Microsoft y después había hecho mentoría a mujeres de otros países y había recibido también mentoría. Entonces yo sabía que el mentoring era importantísimo. ¿Para qué? Para que poder acortarles tal vez el camino profesional a otras personas. Entonces el mentoring siempre estuvo ahí, pero el coaching ya era otra disciplina que lo que hacía era ayudar a que tú descubras tus recursos internos, esas herramientas que están dentro de ti y que te ayudan a mirar con otros ojos lo que tienes al frente, lo que te está pasando, la realidad. Y además
te abran posibilidades de accionar o de mirar el camino más claramente. El coaching lo que te da es claridad. Así. Principalmente. Mira. Y te ayuda a aprender a hacer las cosas distintas. A ser un nuevo actor o actriz de tu vida. ¿Y tú crees que todas las personas necesariamente tenemos que pasar por ese descubrir? O sea, digamos, formulo mejor la pregunta. Espero. A ver, teniendo un recorrido de vida, tú ya eres de una manera y si sigo el coaching, podría ver las cosas de una manera diferente. ¿Tendría que ser así siempre? No, yo creo que para llegar a un coach, para buscar a alguien un coach, tiene que tener un llamado, una inquietud, un cuestionamiento que tal vez sola la persona está mirando de cierta manera y algo siente que puede haber otra cosa ahí. No todo el mundo le pasa. Yo me acuerdo que conversaba con una amiga y le hablaba del propósito, porque yo soy una apasionada del tema del propósito. Y me decía, pero a mí no me interesa saber mi propósito, ¿me entiendes? Una súper ejecutiva en Estados Unidos. Me decía, yo trabajo para viajar, para disfrutar y mi trabajo me encanta. ¿Para qué tengo que saber para qué? Así es. Y tiene todo el sentido. Y todo el derecho y hay a que validar así su posición y su mirada ante la vida. Y es una mujer espectacular, súper exitosa. Y entonces yo digo, no, respondiendo a tu respuesta, no. Es simplemente un llamado que tal vez tú dices... Si tienes el llamado. Si tienes el llamado, puede ser por algo, por una crisis, un quiebre fuerte, que, no sé, pues salir, por ejemplo, muchas personas llegan a mí porque quieren cambiar de carrera, no están contentas en su trabajo o se sienten estancados en su liderazgo y lo que quieren es empezar a mirar otras opciones de, no sé, de visión, de acción. Personas que se han quedado sin trabajo y están buscando emprender, por ejemplo, ¿no? Son quiebres más fuertes, son quiebres que tú los sientes que son más evidentes, ¿no? Pero también han llegado personas que tienen un problema particular, profesional generalmente, y lo que quieren es una mirada distinta y como transmitir lo que están pensando, queriendo, tal vez validarlo o complementarlo. No tiene que ser algo como súper transformacional. Es transformacional, ¿por qué? Porque está transformando algo. Pero no tienes que cambiar tu vida para poder conversar con un coach. Esa es tal vez es la particularidad de un coach, que tú en una sesión de 20 minutos puedes ver algo distinto. Y abrirte a algo que de repente, no había pensado en eso. Así es. ¿Me entiendes? Es una perspectiva diferente. Sí. Entonces, de verdad que vale la pena, porque es de aprendizaje. No necesariamente el coaching trabaja del hoy, de lo que está pasando hoy día, hacia el futuro. Ahora, ¿y tú dirías, no sé, me surge esta pregunta, tú dirías que las personas que se preguntan lo que tú dices, ¿no? Tengo esta duda, no tengo una situación que quisiera enfrentar, como es porque la persona está más orientada hacia lo colectivo y por tanto le preocupa mucho esa influencia social o ese rol en la sociedad, respecto a otras personas que tienen una mirada más individual, que eso no les preocupa y que probablemente por eso se quedan en su mundo y no recurren a un coach? ¿Crees que podríamos catalogar a las personas en más colectivas y más individuales? ¿O realmente siendo una persona muy individual también puedes tener la necesidad de encontrar un coach? Interesante tu mirada, Ceci. Yo lo vería más por... No sé si lo vería como algo o colectivo muy individual, porque yo he trabajado con personas como de las dos tendencias, claro. Se podría decir, ¿no? Yo creo que depende mucho de... O sea, yo soy la persona que soy porque tengo una experiencia de vida, porque tengo un bagaje cultural, familiar, social, porque tengo una trayectoria profesional de cierto tipo. Por eso la particularidad y la individualidad de las personas, ¿ok? Ahora, yo tengo unas creencias, tengo mis limitaciones, que no necesariamente son las tuyas, las de otras mujeres. Algunas
algunos sesgos, creencias, podemos compartirlas, pero cada una se las vive como se las vive. Totalmente. Entonces, yo, al ser de repente un poco, como no tan social de repente, puedo tener este sentido de, oye, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Personal o profesionalmente. Hay que tener una autoconciencia. Eso. Y yo creo que eso no necesariamente, puede ser el reflejo de lo que veo afuera, pero no necesariamente tengo que ser o muy social o muy individual para mirarlo. Okay. Yo lo veo de esa manera. Sí, claro, el descubrir finalmente es de cada uno, ¿no? Y es que eso es lo fascinante. A mí, te diré, yo no lo llamaba como coach, yo simplemente tenía ese descubrir desde muy pronto de qué hay más allá de lo que estamos viviendo, ¿no? A veces, como tú bien dices, cada persona es su circunstancia, es su formación, es su contexto, ¿no? Son sus características personales. Puedes tener algo físico, ¿no? Que te haga diferente. Y eso es lo que nos hace precisamente únicos. Pero, ¿qué pasa si cambias alguna variable de esa que tienes y estás dejando de ver la vida de otra manera? Entonces, para mí ese descubrir, y que se ha dado en distintos momentos de mi vida, siempre fue importante. Y tratar de ser lo suficientemente sincera conmigo misma para, con esa reflexión, ver esas otras dimensiones. Y me encantaba probarlas, ¿no? Entonces, no he hecho coach. Y de hecho, a veces te digo, creo que en algún momento tengo que hacerlo. Me parece que tarde o temprano, de una u otra manera, sobre todo cuando cambian nuestros tiempos y también cambia nuestra vida y queremos darle un enfoque a las cosas, a veces tener otra mirada es interesante. Siempre puede ser interesante. Sí. Pero no. Esa es una de las cosas que yo más valoro, Ceci. Sí. Yo he aprendido, porque claro, yo me sentía muy autosuficiente. Así es, ¿no? claro. Y tomaba decisiones personales, familiares, como muy sola a veces, ¿no? Porque siempre he sentido Suele como ocurrir. que yo debería tener la capacidad de tomar este tipo de decisiones, de evaluar el entorno, ¿no? de saber lo que se tiene que saber para poder tomar la decisión correcta, ¿no? De acuerdo. Y te digo, y te cuento, ¿no? Una historia que creo que puede ilustrar un poco la mirada de alguien que ya ha llevado coaching versus la de alguien que no. Cuando yo tenía un rol regional, yo tenía el liderazgo de comunicaciones en la región andina, cuando yo salgo embarazada de mi primera hija, hace 22 años, un poquito más de 22. Y tenía pues 7, 8 meses de embarazo. Y tenía un embarazo medio complicado. La verdad que no tenía, o sea, ya llegó un momento en que no podía ni pensar, te lo juro, ¿ya? O sea, fue bien duro. Y en ese momento me cambiaron el líder, el jefe que yo tenía. Y fue la primera vez en mi trayectoria en Microsoft, tenía ya más o menos, que no me evaluaron dentro de el grupo esto que siempre le llaman High Potentials, ¿ok? Y fue algo, pero a mí un dolor terrible, claro. ¿ya? Lo acepté, pero ¿a qué me llevó eso? Yo di a luz y al menos, como al mes y medio, había una gran reunión regional de planeamiento donde se supone que yo no iba a ir porque yo estaba en claro. descanso de maternidad. Estaba dando de lactar y todo. Bueno, lo que hice fue decir, ¿sabes qué? Voy a ir. Claro. Me corté la leche. Dejé a mi hija de 1 mes y medio, me fui al evento, claro, en el evento maravilloso, no, oye, pero no, ¿qué? Me dieron un premio. Imagínate. Me dieron un reconocimiento por mi compromiso, ¿ok? Y yo me sentí feliz. Claro. O sea, sí, pues, ¿no? Claro, por dentro era la pelea entre la culpa, ¿no? El miedo que le pase algo que tan chiquita, etcétera, pero esta sensación de que yo, para ser validada como esa líder y para no perder el espacio de liderazgo que me había costado tanto, tenía que hacerlo. Muchos años después, eso fue uno, porque tengo experiencias así de ese tipo, olvídate, ¿no? Varias, ¿no? Que en ese momento yo las veía normal. Claro, y las veía como algo natural. Así es. Como algo uno no se victimiza, bien recibido. Y como yo era, pues, no, fuerte y quería seguir aprendiendo y quería seguir sosteniendo mi lugar,
Luego de años, cuando yo hago coaching, yo me había como medio peleado con esta Sandra ejecutiva, sin mucha conciencia. Y me doy cuenta de todas estas pequeñas experiencias que me habían marcado corporativamente y que yo las vi en su momento como lo más normal del mundo. Y te voy a decir una cosa, esas son las cosas que a mí me motivan para seguir haciendo lo que hago y trabajando con mujeres para que trabajen su presencia, su confianza, su influencia, pero desde otro lugar, desde un lugar más estable, más de bienestar, más equilibrado. Yo no sé si hubiera hecho diferente si yo hubiera sido más consciente del sacrificio que estaba haciendo. Tal vez no, Ceci. Tal vez no. Pero tal vez no hubiera tenido tanta culpa porque hubiera decidido con conciencia, como midiendo todo el impacto que eso podía generar. Entonces, yo creo que si te conoces, si tienes muy claro qué es lo que quieres, si tienes una visión de a dónde quieres llegar, ¿no? Los valores, ¿no? que tanto predicamos, creo que eso es parte del autoconocimiento que hay que tener y que es parte del autoliderazgo para ser una mejor líder. Totalmente de acuerdo. Ahora, es bien interesante la reflexión que has traído porque es una reflexión que nos compulsa a muchas en esta ruta de liderazgo, ¿no? El mundo corporativo no espera, no se adapta a los tiempos de cada una. Hay organizaciones que son muy, tienen, en estos tiempos sobre todo, porque antes no había ese miramiento, ¿no? Pero yo creo que ahora en estos tiempos sí hay muchas organizaciones que tratan de dejar muy claro que esto es muy importante, ¿no? Que la vida familiar de cada trabajadora, cada persona que está en una organización es muy importante y hay que darles espacio y tal. Y maravilloso que sea así, ¿no? Yo siempre voy a recordar que a mí mi postnatal justo me agarró en un momento de compra de una nueva operación, una operación grande aquí, muy importante, la más importante empresa galletera aquí. Entonces justo me agarró en ese momento y yo estaba en mi postnatal, ¿no? Entonces un buen día el gerente general, quien yo reportaba, me dijo, Cecilia, mira acá justo tenemos que ver un contrato clave de uno de los socios de esta empresa que estamos. Entonces me gustaría, si lo puedes, por supuesto, puedo mandarte que venga mi equipo. Y comenzó mi equipo a venir acá en mi periodo de mi ejercicio postnatal, ¿no? Entonces, te lo digo porque amigas me decían, ay, pero ¿cómo no te dedicas a tu bebé? Si ya se la vas a dejar en poco, deberías dedicarte. Porque hay eso socialmente también, ¿no? A las mujeres, el dilema de las mujeres, la maternidad y las oportunidades es una constante. Y en realidad no debería ser así. Debería más bien haber un sentido de acompañamiento, ¿no? Yo no sé si a ti te pasó, pero yo sí sentí que mi maternidad fue muy sola, salvo a mi mami, ¿no? Que estaba cerca, gente más cercana. Pero imagínate si eso lo transformáramos más bien en un sentido mucho más colaborativo entre todas, incluidas las amigas, ¿no? Sí. Las amigas están ahí, pues dicen, no, porque estás muy ocupada, estás en los primeros días. Y puede ser que sí, que tú digas, sí, estoy medio en shock con la bebé, ¿no? Y que no quiero ver a nadie, pero si no dices eso, ¿qué te vendría una buena compañía? ¿No? De acuerdo. O una muy buena amiga que te diga, ¿sabes qué? Te vas, no te preocupes, yo voy a estar acá todos los días viendo a la bebé y vamos a conversar. Dime tú si tú no te irías más tranquila. Claro, estará tu mamá y te va a decir tu mamá, hija, no te preocupes, yo voy a estar acá, y te harás tu esposo, anda nomás, no te preocupes. Bien, está bien. Pero cuanto más sentido no sé, de compañeros en esta ruta de retos. Red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo. Esa red de apoyo, ¿no? Sea más sólida. Oye, todos iríamos mucho mejor porque... Totalmente. A ver, en un mes no le pasó nada, o sea, en unos días, porque no es que ha cada un mes y medio, ¿no? Pero digamos que en unos días no le va a pasar nada. Pero para esos ojos críticos, ¡ay, qué barbaridad! La red de apoyo es clave, Ceci. No, es fundamental. Es clave, fundamental. Así es. Sí, yo he tenido la suerte de tener un esposo que me ha dejado ser toda la vida. Mis hijas han aprendido en el tiempo y eso es su parte del legado que yo les quiero dejar a ellas, Ceci. Por supuesto. Que una mujer necesita desarrollarse en todos los ámbitos que ella quiera. Total. Incluyendo el profesional.
De acuerdo. Y te digo, mi hija mayor fue la que más lloró cuando yo me fui de Microsoft. ¿Y dónde vas a encontrar un trabajo que te guste? Me decía. Imagínate. Claro, sabía. Y hoy ellas saben que lo profesional, feliz. Exacto, Así porque es. saben que la parte profesional es clave, Ceci. Y por eso es parte de mi propósito. Totalmente. Y ahí también nuevamente el mensaje que muchas veces decimos, ¿no? Me acuerdo que Marielita Arauz decía, hay que saber escoger bien, ¿no? Sí, es verdad, hay que saber escoger bien. Uh-huh. Pero sobre todo que nuestros compañeros no dejen de la oportunidad de ser buenos padres. Y ser buen padre es acompañar en todo el proceso a los niños, no dejárselo solo a la mamá, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido yo creo que los tiempos también están mejores en la medida de que se ve mucho más equilibrio, más compartir, ¿no? Responsabilidad, y eso a mí en lo personal me encanta, ¿no? Hemos evolucionado Sí, mucho como bastante. humanidad en ese sentido, aunque aún nos faltan muchos años para que se cierre, ¿no? Esta brecha de género en todos los espacios. Creo que sí, y un poco que quería un poquito traer, Ceci, esto de las empresas, porque yo creo que, y una de las cosas que me trajo este programa de Mujeres como Agentes de Cambio es esta mirada de la brecha donde la mujer toma su parte, ¿no? Uh-huh. Hablamos de este empoderamiento o de esta ampliación de tu liderazgo. ¿Para qué? Para buscar tus espacios, para sostenerlos, pero también hay una concientización hacia el sistema. De acuerdo. ¿No? Así donde hay que de la mano ir mujeres y hombres, como estamos haciendo en Women CEO, donde se tienen que abrir espacios de diálogo. Total. De cuáles son esos sesgos que hay, que son inconscientes, porque la mayoría de los hombres no se dan cuenta. Así en realidad. Y unas también. ¿No? Y las mujeres, y hay mujeres que también, porque hemos estado acostumbradas a una mirada. A una mirada y a hacer las cosas de cierta manera, a no pedir ayuda. A veces, ¿no? Estas redes de apoyo no se manifiestan porque también nosotros estamos como muy metidas en nosotros, creyendo que tenemos que hacer todo nosotras. Muy cierto. Entonces, abrirnos a esa sororidad. Y vulnerabilidad. Y sí, con vulnerabilidad, ¿ok? Pensamos que debemos ser, pues, súper fuertes, pero el ser fuerte no implica no ser vulnerable. Porque la fortaleza y la vulnerabilidad pueden estar de la mano. Absolutamente. No hay ningún problema. Entonces, sí. Es un llamado y una invitación a todos para que lo tengan presente. Y bueno, seguiríamos nosotros en el tiempo, pero acá ya el equipo me está... el tiempo se me iba volando, Ceci. Yo podría conversar contigo horas. Totalmente. Y es que creo que de eso se trata, ¿no? Transmitir un mensaje que les llegue a todas y todos. Y eso es lo que estamos haciendo con este podcast. Pero como no podemos cerrar de otra manera, no. Tus valores, querida Sandra. Tus valores que siempre te acompañan, que son una constante. Mira, yo... Primero, creo que la excelencia, ¿okay? Y la excelencia versus la perfección, ¿okay? Que en alguna época de mi vida las he confundido. ¿Cómo las diferencias? Porque la perfección no tiene estándares, Ceci. La perfección no la puedes mirar exactamente, no puedes mirar exactamente cómo es. En cambio, la excelencia es un proceso de aprendizaje continuo, donde tú sigues siendo cada vez siendo mejor, haciendo las cosas mejor y estás en la búsqueda de una maestría en algo. Total. La valentía, ¿no? Pues yo te he contado que sí, un poquito miedosa a veces, ¿no? Niña valiente. Pero sí, pero siempre ha estado ahí, porque siempre me ha abierto como, ¿no? O sea, oye, esto era administración de empresas cuando mi papá pensaba que no, que solo existían 3 carreras en la vida. Claro. Medicina, ingeniería y derecho. No, administración de empresas. Oye, pásate a marketing tener experiencia final. Vamos. Comunicaciones, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Ya, entrar. Coaching, cambiar de carrera, Ceci. Imagínate cambiar de carrera y ahora me doy cuenta que todo ese bagaje me sirvió y que complementa muy bien con toda esa experiencia. Entonces, la excelencia, la valentía y definitivamente la autenticidad. O sea, no podemos ser auténticas si en verdad no nos conocemos bien. De acuerdo. ¿Okay? Y eso nos trae coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que siento. Y eso me deja tranquila, en calma, me hace dormir bien por las noches. De acuerdo. ¿No? El ser coherente con mis valores. Así es. Con mi propósito, que es dejarles a mis hijas un mundo donde el género no sea una limitación. Así ¿no? es. Ojalá. Es una gran tarea que
o sea, que estamos trabajando y accionando muchas mujeres. Entonces, y me enorgullece en verdad ser parte de toda esta comunidad. Así que, nada, felices, sí, felicísima de tener esta conversación y seguiría, como te digo, ¿no? Ahí. Y muchísimas gracias, querida Sandra, por habernos dado este momento. Sé que estás hoy viajando y todavía falta hacer valijas y más, pero hace mucho tiempo que quería tener esta conversación directa contigo, porque creo que los temas que hemos abordado son temas que muchas personas se van preguntando también, ¿no? Y lo que queremos es dar herramientas, ¿no? Dar visiones y sobre todo reiterar una y otra vez más que el liderazgo, si es que se quiere ser líder, porque todo el mundo quiere ser líder, pero el ser una persona, ¿no? En todo el sentido de la palabra, requiere de autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento te va a llevar a que seas auténtico y por tanto realmente impactes. O sea, puedes impactar negativamente, pero si tú quieres realmente construir a favor de otras personas. Dejar huella, ¿no? ¿Cuál es el legado que queremos dejar? Que las personas saquen lo mejor de sí, es a partir de una influencia auténtica, de alguien que ha trabajado sus propios procesos y que es tal como es y que lo acepta, ¿no? Y se mira sinceramente en esa perspectiva. Muchísimas gracias, Sandra, por esta oportunidad. Seguro abrirán otros espacios que seguiremos profundizando más en los temas, pero lo dejamos hasta ahí. Palabras finales, Sandrita. Muchas gracias, Ceci. Maravilloso espacio. Y bueno, creo que el podcast es una excelente oportunidad para conocer mujeres que realmente nos pueden inspirar, porque tenemos una falta de visibilidad de mujeres espectaculares, de súper mujeres profesionales, líderes, y creo que es un espacio, estoy convencida que el podcast Women CEO es un espacio maravilloso para justamente tener darles esa palestra a las mujeres para que puedan hacerse conocer y podernos inspirar. O sea, yo he estado maravillada de escuchar todos los podcasts, Ceci. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado en esta oportunidad. Hasta la próxima semana.